Como les decía, tengo la alegría de compartir este tiempo estudiando de la palabra del Señor y ahora, como les decíamos, estamos haciendo una transición. Pasamos del Antiguo Testamento a los personajes del Nuevo Testamento. Y creo que Juan el Bautista, o Juan, hijo de Zacarías, es una persona muy importante que sirve como una transición entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y ya habíamos estudiado anteriormente, no sé si se acuerdan, algunos personajes bíblicos de la Navidad el año pasado, y ahí fue que pudimos ver un poco sobre también este texto. Pero ahora nos vamos a profundizar un poco más sobre la vida de Juan. Así que los quiero llamar a imaginar en un momento que el pueblo había pasado 400 años sin tener ninguna palabra de Dios. 400 años. Así, generaciones tras generaciones, tras generaciones, y no habían escuchado ningún aviso profético por parte de Dios. Y en ese momento estaba el pueblo acercándose al templo, a la casa de Dios. Y en ese momento también estaban bajo el imperio romano. No estaban libres. Pero ellos seguían ahí presenciando, realizando sus ofrendas delante de Dios en el templo. Y es ahí que vemos, nos aparece el texto de Lucas, a un sacerdote que aparece y que va a oficiar. Le tocó, dice, le tocó por suerte, le tocó justo su turno para poder oficiar el sacerdocio y presentar los inciensos en la casa del Señor, en representación del pueblo. Y es aquí donde aparece, nos habla el texto del anuncio, de un nacimiento. Y en Lucas 1, de los versículos 13 al 17, se nos revela que este hombre, Zacarías, que era un hombre piadoso, y tenía a su esposa Elizabeth, ambos ya tenían edad un poco avanzada para tener hijos, pero no tenían hijos. Y es ahí donde aparece este hombre y va a representar al pueblo delante del Señor. Y en este lugar santo que estaba apartado, él empieza a hacer su trabajo, a presentar, dice, los inciensos, que son representaciones de las oraciones del pueblo. Y es ahí que se le aparece un ángel. No un ángel así pequeñito, no un ángel sin fuerza. Los ángeles representaban los seres poderosos, los que combatían en las guerras. O sea, es como si apareciera un ser guerrero gigante grande, ¿cierto? Y es por eso que Zacarías quedó con temor, asombro. Y le dice estas palabras: no temas, no temas. Así que es acá que Zacarías asombra, porque le dice: no temas, porque tus oraciones han sido escuchadas, tus oraciones han sido oídas. Así que vemos acá que no solamente sus oraciones, sino que también las oraciones de su esposa, de su mujer, que estaba probablemente con el pueblo. Y es ahí que este ángel se le presenta y le dice unas palabras maravillosas. Dice que tendrá un hijo. Algo que estaban esperando por tanto tiempo. Y que ya casi era imposible para ellos tener, le llegó la noticia de que iba a tener un hijo. Y lo interesante es que el mismo mensajero, el ángel, le dice: y se llamará por nombre Juan. Así que es importante ver por qué se llamaba Juan. Juan tiene el significado, es Yahvé ha hecho gracia, o el Señor ha hecho misericordia, el Señor es misericordioso. Piensen que este nombre no es un nombre puesto por sus padres.
Nosotros le pusimos al hijo Samuel, ¿cierto? Sara, Elena, ¿cierto? Uno va a colocar los nombres. Generalmente algunos tienen significado, pero en este caso tenía un significado especial, porque ese nombre provenía del mismo Dios. Y es por eso que es tan relevante reconocer que es el mismo Dios, al llamar a Juan por su nombre, está diciendo que Dios, el mismo, es misericordioso. Y es un nombre importante porque está apuntando directamente con este niño que está por nacer, que el Señor está concibiendo, apunta directamente a un atributo de Dios, la misericordia, el amor, la gracia. Así que Juan, por el hecho solamente ya de existir, de la vida que Dios le estaba dando, este milagro que estaba realizando, este nombre, Juan, estaba apuntando a la glorificación de Dios. Así que podemos reflexionar esto con nosotros, que el hecho ya de que una vida nazca, una vida se hace, ya existe la glorificación en esa vida, la glorificación a Dios. Porque está demostrando que Dios es el dador de la vida. Y en este caso específico estaba apuntando a la gracia y a la misericordia de Dios. Es así que podemos agradecer a Dios por las vidas que el Señor ha dado. Porque solamente el hecho de que nosotros existamos, cada uno de nosotros que existamos, ya le está dando gloria a Dios. Ya le está dando alabanza a Dios. Por más doloroso que a veces sea un nacimiento, la concepción, eso le da gloria y le da alabanza a Dios. Así que podemos glorificar a Dios por la vida. Y en este caso, por la vida de Juan. Otra cosa que podemos ver acá es que el ángel Gabriel anuncia esta vida con un propósito. Y da diferentes características que van apuntando a las cosas que haría este niño y que se convertiría realmente en una herramienta, en un mensajero de Dios. Así que vamos a ver algunas de estas características. Si ustedes ven el pasaje en Lucas 1:14, Lucas 1:14, lo voy a leer, dice así: tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. De nuevo, tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Así que vemos, son sinónimos, gozo y alegría, se usan palabras diferentes, pero está gozo, alegría y regocijo. Así que podemos observar que este es un énfasis que Dios estaba entregando por medio del mensajero, por medio del ángel. Y sería un gozo desde ya para quienes estaban ahí y para quienes le rodeaban. Así que imagínense, fue un gozo para su padre, fue un gozo claramente después para su madre y para todos los que le rodeaban. Pero ¿por qué sería de gozo? ¿Por qué sería de alegría? Porque la vida sería un reflejo de la vida que proviene de Dios. Porque la vida proviene de Dios. Por eso es alegría. Por eso es de gozo. Así que con esta alegría se está apuntando a Dios. Y la alegría y el gozo son aspectos fundamentales en la vida en general. Lo vemos la alegría, ¿cierto?, de un nacimiento. Yo recuerdo cuando supimos que Marluz estaba embarazada, que ambos estábamos esperando un hijo. Y claro que trajo alegría a las vidas. También a nosotros. Y después también cuando lo compartimos también a quienes nos rodeaban. También lo otro que en los casamientos, ¿cierto? Vemos esta alegría, la gente está gozosa por estas situaciones. Y otros momentos importantes, reencuentros también, son momentos
que nos traen alegría y nos traen gozo. Porque por lo general una vida sin gozo, sin alegría, es una vida sin sentido. Por eso es tan importante lo que estaba haciendo Dios por medio de Juan. Porque estaba entregando gozo al pueblo y estaba entregando una parte importante del disfrute que se podía tener con Dios. Y así que también nosotros nos podemos no solamente gozar de esas situaciones, podemos gozarnos de las cosas que Dios nos ha entregado, de la creación, de las maravillas, de la hermosura que ha hecho con nosotros, de diferentes situaciones. Nos podemos gozar y alegrarnos de las grandes situaciones también, como los pequeños detalles, como las cosas grandes del cielo, pero también podemos gozarnos de la maravilla de una flor pequeñita, ¿cierto? Que es maravillosa en sí. Incluso cuando estaba preparando esta predicación, me arranqué a un lugar y ahí me puse a realizar, me fui ahí cerca de Nava Fría y justo estaba rodeado por las montañas que estaban con nieve, los árboles estaban verdes, los pajaritos estaban cantando. Así que si les decía, se sale un poco poética esta predicación, es por eso, porque como veía lo hermoso que es, lo maravilloso que Dios nos entrega. Y eso trajo alegría, la alegría de la vida que florece, que aparece por medio de su naturaleza, de su creación. Y que más también por medio de la vida de su creación especial también, que es el ser humano. Así que este gozo y alegría se va a reflejar a Dios. Por eso es tan relevante gozarnos. Y es lo que también pasaba con la existencia, el solo hecho de la existencia de Juan. Recordemos que Juan no había hecho nada de por sí, no se había ganado nada, no había hecho nada, y desde ya daba alegría por el solo hecho de que Dios lo había creado. Otra característica que se nos muestra en el versículo 1:15 es que dice, el ángel le dice a Juan, será grande delante del Señor. Lo importante acá es la referencia. La referencia que se nos menciona es Dios, delante del Señor. No es delante de los hombres, es delante del Señor. Así que es Dios quien le está colocando este estándar de grandeza o de pequeñez, podríamos decir, en este caso de grandeza. Y es lo que mismo Jesucristo después menciona adelante, se escribe en Mateo 11:11, dice, entre los nacidos de mujer no se ha levantado ninguno mayor que Juan el Bautista. Así que imagínense, esta es una característica que Dios le dio de forma especial. Y eso nos invita a preguntarnos, ¿qué es lo que hace a un hombre grande? ¿Qué cosas es? ¿Por qué este hombre fue grande delante de Dios? Es algo que nos vamos a preguntar y vamos a ir contestando de forma indirecta, podríamos decir. Después dice, no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo. No beberá vino ni licor. Hay algo particular con Juan. Algunos piensan que este era un mandato como nazareo, como un voto nazareo. Al igual, por ejemplo, que pasó con Sansón. Pero algunos comentaristas dicen que no necesariamente era eso, porque no sale específico el tema de que se tenía que dejar el pelo largo. Lo que sí es importante y nos llama la atención es que con su estilo de vida, ¿cierto? Con el mensaje que él iba a preparar, es que él estaba pasando como un periodo de transición, como de un profeta del Antiguo Testamento, porque tiene muchos aspectos de los mismos profetas del Antiguo Testamento, pero también se está uniendo con lo que está haciendo el Nuevo Testamento, con el Nuevo Pacto. Y es algo que lo vamos a ir revisando. Y esto justamente tiene que ver con las palabras siguientes que decían, será lleno del Espíritu Santo. Justamente con Lucas se empieza a ver la figura de la tercera persona de la Trinidad de forma más explícita y de forma más fuerte.
Y algo especial justamente con Juan, porque es uno de los únicos personajes de la Biblia y del Nuevo Testamento que se nos menciona que iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre. Así que podemos ver que el Espíritu Santo en esta transición hacia el nuevo pacto está formando un aspecto relevante para que nosotros podamos comprender a la tercera persona de la Trinidad y a Dios mismo. Que justamente es Él, ¿cierto?, que empieza a explicar este ministerio. Y esto también se va conectando justamente con Cristo. Nosotros si seguimos en los pasajes versículos 41 al 44, cuando María estaba embarazada del Señor Jesús y visita a su prima Elizabeth, que también estaba embarazada de Juan, se nos dice que Elizabeth dice: apenas llegó la voz de tu saludo a mis oídos, eso es lo que dice Elizabeth, la criatura, que es Juan, saltó de... ¿Qué palabra crees? De gozo. Saltó de gozo. El bebé que estaba en el vientre saltó de gozo, ya le dice, en mi vientre. Entonces, por lo tanto, la consecuencia, ¿cierto? O no, le tiene que haber dolido a su mamá, a Elizabeth, una patadita. Y este gozo, ¿cierto?, se manifiesta porque justamente, ¿por qué lo escribió Lucas? Yo lo que creo es porque justamente esta llenura del Espíritu Santo y la alegría está conectada con el Salvador, con Jesucristo, que estaba también en el vientre de María, de su madre. Así que, como les decía, el Espíritu Santo está intrínsecamente conectado con Jesucristo. Y es ahí que Elizabeth, ¿cierto?, llena del Espíritu Santo en el versículo 41, reconoce la identidad en el vientre de María. Dice: porque se me concede esto, que la madre de mi Señor, venga a mí. Está reconociendo justamente el estatus de Señor de ese bebé que estaba en el vientre. Por lo tanto, vemos cómo el Espíritu Santo no solamente estaba ya obrando en Juan, sino también en su madre María, que lo estaba llevando, en su madre Elizabeth, que estaba llevando al reconocimiento del Señor. Por lo tanto, el trabajo que vamos a ver en el Nuevo Testamento sobre el Espíritu Santo siempre está ligado a Jesucristo. Así que es relevante rendir este homenaje a Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Si alguien dice que habla sobre el Espíritu Santo y no nos lleva a Jesucristo, realmente no tiene el Espíritu Santo en su corazón o no está reinando en sí. Otra característica que se nos menciona con respecto a Juan es que dice: hará volver a muchos hijos de Israel al Señor su Dios. Esto aparece en el capítulo 1, 16. Y este es uno de los propósitos fundamentales que también está realizando, se puede ver después en el ministerio, porque los está reconciliando a su pueblo con Dios. Y esto justamente también es lo que hace el Espíritu Santo. Y continúa diciendo: irá delante de él, el Señor, en el espíritu y en el poder de Elías. Y esto nos lleva a reconocer que la vida de Juan ya estaba profetizada, ya estaba anunciada, no solamente por el ángel, sino también por otros profetas, como fue en el caso de Malaquías, que hablan sobre el cumplimiento. Y también el mismo Zacarías lo menciona, dice: e irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Por lo tanto, vemos que
lo que estaba haciendo la vida solamente de Juan, hasta el momento sin hacer nada, estaba siendo un heraldo del Mesías, por el solo hecho de su existencia. Así que es hermoso como uno va viendo, solamente sin hacer nada todavía, que se ganara algo, ya Juan estaba adorando a Dios. Y después se nos dice en el versículo 17 que fue para reconciliar a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor. Así que con el anuncio que se hizo sobre Juan, ya se estaba apuntando a Jesucristo, al Señor. Así que estaba ya preparando el camino para restaurar las relaciones. Restaurar todo lo que estaba roto por el pecado, y estaba haciendo un llamado para la reconciliación, una reconciliación tanto individual, personal, como familiar y también como pueblo. Así que como vamos a ver después en la siguiente predicación sobre el mensaje de Juan, es que el arrepentimiento va a ser, el llamado al arrepentimiento va a ser uno de los llamados más importantes con respecto a este mensaje para la reconciliación y la justicia. Así que vemos en todos estos pasajes, ¿cierto?, cómo el Señor fue trabajando a través de la vida de Juan. Y todo esto que fue anunciado por el ángel fue puesto en práctica justamente y confirmado en el nacimiento. Y esto aparece en los versículos 57 al 66, donde se nos menciona que llegado el tiempo se cumplió lo que se había mencionado. ¿Y qué es lo que primero trajo? Una de las cosas que primero hablamos, que la vida de Juan iba a traer gozo y alegría, y muchos se gozarán y se regocijarán. Y esto se nos confirma en estos versículos, cuando se dice que sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella, y se regocijaron con ella, con Elizabeth. Así que con el solo hecho de nacer, se estaba cumpliendo lo que se había profetizado por el mensajero. Y es ahí también que se nos cuenta en el versículo 64 que existe una confirmación. Recordemos que Zacarías, cuando estuvo con el ángel, él tuvo dudas de lo que el ángel le estaba diciendo. Y gracias a estas dudas, él quedó mudo, no habló. Entonces, bajo la tradición judía, era el padre quien le colocaba el nombre al hijo. Y no solamente eso, sino que generalmente se colocaba el nombre del padre, siempre se colocaba como el nombre de la familia o de algún familiar. Entonces, cuando él estaba mudo, su madre dijo, se va a llamar Juan, porque ya sabía que el Señor, ¿cierto?, ya se lo había dicho. Entonces, cuando su padre escribe, le preguntaron y él estaba mudo, y él escribe, ¿cierto?, el nombre de Juan, todos se maravillaron, porque hubo esta confirmación de que la señal que Dios estaba entregando era verídica. Y es por eso que se nos menciona que alabaron al Señor. Dice que cuando empezó a hablar, las primeras palabras que profetizaron fueron de alabanza por la importancia de este nacimiento. Y no se nos dice, no queda solamente ahí, sino que dice en el versículo 66 que todos los que oían estas cosas las guardaban en su corazón. Así que vemos cómo Dios iba trabajando a través de esta concepción y nacimiento. Y el texto no termina ahí.
sino que continúa. Y se nos dice en los versículos 67 al 80 cómo Zacarías hace una profecía con un propósito divino, conectando tanto a su hijo Juan con el Mesías. Y se nos menciona que Zacarías se llenó del Espíritu Santo. Por eso vemos la importancia ahora del Espíritu Santo en esto y cómo es de transición estos pasajes para ir llegando a lo que es este nuevo pacto. Y justamente en el versículo 72 se nos hace una conexión, Zacarías, cuando dice que la profecía estaba recordando el pacto. Por lo tanto, esta conexión de Juan, ¿cierto? Del nacimiento de Juan, lo estaba conectando con el nuevo pacto en Jesucristo. Por eso es una vida de transición. Pero también, por eso les decía, también está recordando el antiguo pacto. No es que este nuevo pacto parte de cero, es sin nada, sino que hay un pacto que entrega una continuación. Es una unión con la anterior. No es que terminó aquí el nuevo pacto y ya todo lo atrás quedó desechado, sin importancia, sino que es una progresión. Y esa progresión va apuntando a Cristo. Y es ahí que este pacto, ¿cierto?, va considerando, dice, a nuestro padre Abraham como fundamento, ¿cierto?, de la santidad y de la justicia. Por lo tanto, no hay una disuasión del Antiguo Testamento con lo del Nuevo Testamento. O, por ejemplo, decir, lo del Antiguo Testamento decían esto, así que ya no nos sirve. No. Hay una continuación. Tenemos que ver cuáles son las cosas que nos van continuando. Así que esta vida justamente del nacimiento de Juan nos está haciendo esta unión, esta intersección entre el antiguo pacto y el nuevo pacto en Jesucristo. Y esto se le ve con este rol principal que también menciona Zacarías. Dice, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Profeta del Altísimo. Recordemos que en el Nuevo Testamento no hay otros profetas. No hay otros profetas, sino se menciona así justamente a Juan el Bautista. Hay personas, ¿cierto?, que cumplen un rol de predicar, justamente de profesar. Pero en este caso, en Juan, es que les decía que hay esta unión, tanto el nuevo como el antiguo pacto. Y este título demuestra su rol especial, que iba a ser un mensajero. Como dice justamente en Malaquías, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Como les decía, lo que fue anunciado para Juan, el que iba a ser un heraldo, como un anunciante, que iba a preparar el camino del Señor. Era como la antigüedad, habían personas que iban delante de los reyes y iban gritando, aquí viene el rey, aquí viene el rey. Prepárense, que aquí viene el rey tanto, aquí viene el rey. Entonces la gente quedaba así preparándose para escuchar que iba y para poder observar que venía el rey. Y esto era lo que estaba siendo profetizado para Juan, para preparar el camino del Altísimo, del Señor. Así que en lo personal, me gustaría ser un heraldo, alguien que va anunciando al Rey, anunciando al Señor Altísimo, tal como lo estaba haciendo con la vida de Juan. Así que, bueno, para ir ya terminando.
¿Qué significa para nosotros hoy todo esto? ¿Qué implica? Tenemos que reconocer, ¿cierto?, que en la actualidad la Escritura ya ha sido completada. No hay nada más que añadir. En cambio, en esos tiempos, ¿cierto?, podíamos ver que la Escritura todavía el Señor estaba inspirando a personas, en este caso a Lucas, para ir revelando su palabra. Y que justamente las profecías también estaban siendo anunciadas en ese momento en especial. Y una vez que se terminó la palabra del Señor, nosotros podemos ir y recurrir a la palabra del Señor. Nos podemos basar en lo que ya está escrito. Pero la revelación, en esa forma de la inspiración, de la revelación especial, ya está completada. Entonces, a pesar de que ese contexto es distinto que el que tenemos hoy, podemos ver características en las cuales sí hay conexiones. Y estas conexiones tienen también que ver con lo que estaba pasando el pueblo, que tenían una necesidad de Dios. Necesitaban ser reconciliados con Dios. Estaban esperando al Mesías. Y justamente también es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos necesitados de Dios en estos momentos. Estamos esperando el retorno del Mesías, de que Él venga ahora sí en gloria y majestad, para rescatarnos, para volver y reconciliarnos con Él. Por lo tanto, esto en forma práctica puede implicar en varias cosas. Es que nosotros podamos seguir buscando al Señor, seguir, así como el pueblo estaba entregando oraciones, seguir orando en forma constante para que el Señor vuelva, para que el Señor retorne a este lugar, que está bajo la caída del pecado, pero que sí es reconciliado con Dios, por Jesucristo. Y justamente también podemos orar para que el Espíritu Santo nos llene para poder profetizar a Cristo, para profetizar al Altísimo. Estaba conversando con Samuel el otro día y él es muy explícito, o sea, muy literal para sus cosas, ¿cierto? Nosotros le decimos, bueno, no, ahora siempre me pregunta, ¿dónde está el Señor Jesús? Que le quiero dar un abrazo, le quiero dar un beso, quiero comer con Él, me dice eso. Bueno, yo le decía, sí, yo también. Y esa es la necesidad que nosotros tenemos, de que un día podemos abrazar, comer, dar un beso a nuestro Señor Jesucristo y estar con Él, tocándolo, no sé, jugando, estar relacionándonos con Él. Y eso es la esperanza que nosotros tenemos. Así que cuando oremos, podemos orar en forma específica de esa necesidad de Dios, de esa necesidad del nuevo cielo, de la nueva tierra, de que nos podemos reconciliar con ello, con el Señor. De que a pesar que no lo podemos ver ahora, un día sí lo vamos a poder ver. Así que eso es la esperanza que podemos orar en forma específica. Y también para que se revele en nuestras vidas. Lo otro que también podemos hacer conociendo este texto es que nosotros también podemos ser medios de gozo, de alegría, para no solamente nosotros, sino también para nuestro alrededor. Porque cuántas veces andamos gruñones, desanimados, que ni siquiera yo quisiera estar conmigo mismo en esos momentos. Porque no me dan ganas, pero cuando una persona está alegre, la comparte hacia los demás. Así que podemos hacer el esfuerzo para poder estar alegres. No estoy refiriéndome que todos los momentos tenemos que estar, hay momentos de pena, hay momentos de alegría, hay diferentes situaciones, pero lo que sí estamos llamando es al gozo, que es ante cualquier circunstancia, ante cualquier medio. Así quienes nos rodean, ¿cierto? Nuestros hijos, en nuestro caso nuestra esposa o nuestros esposos, nuestros vecinos, nuestros hermanos, los que nos rodean, puedan ver esa alegría que tenemos al medio de nosotros. ¿Por qué? Porque esa alegría
tal como el nombre de Juan significaba misericordia, esa alegría es creada por el Señor, es dada por el Señor. Así que yo sé que las mujeres están viendo ese tema del agradecimiento, y es justamente el agradecimiento es uno de los aspectos de mostrar alegría. Así que esa alegría es cierto que el Señor Jesucristo nos ha dado. Y como les decía la pregunta, comprender la verdadera grandeza está en acercarse a Dios, en los estándares de Dios. Porque podemos ser grandes delante de los hombres, pero somos pequeños delante de Dios. Y la importancia es que nosotros nos preguntemos con nuestro propósito, con nuestras vidas, con nuestras decisiones, ¿qué es lo que Dios está haciendo para que nosotros hagamos grande delante de Dios? Y algo importante es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, si tenemos que tomar una decisión, que esa decisión sea grande delante de los ojos del Señor, significa que a Él lo vamos a colocar primero, que lo voy a meditar con otros hermanos, que voy a preocuparme si eso está glorificando a Dios con esa acción. Significa que también voy a buscar la conexión con mis hermanos de forma especial, que voy a dedicar tiempo y lamentablemente, tengo que sacar otras cosas, ¿cierto? Para darle la importancia a dedicarle el tiempo al cuerpo de Cristo. Y no solamente eso, ser instrumentos de conexión con otras personas para llevar a Cristo, para ser heraldos de Cristo, para anunciar a Cristo, para mostrar que existe la restauración, tal como Juan lo hacía, ¿cierto? Ya con su vida solamente, que iba a ser un instrumento de restauración. Y eso también nos lleva a una conexión familiar, que podamos buscar, ¿cierto?, estas restauraciones familiares, individuales, porque en Cristo es que las familias, la iglesia puede ser restaurada. Así que es importante reconocer que podemos servir de medios de conexión. Y también esto también está unido a que podamos estar disponibles para el servicio a Dios. Que nuestro tiempo, todo nuestro tiempo esté dedicado a la alabanza a Dios. A veces es difícil preguntarse cada una de esas cosas, pero sí es posible, porque el Señor nos da esa posibilidad para servir a Dios por medio de la iglesia, por medio de la familia, por medio de las diferentes conexiones que el Señor nos da. Así que, tal como la vida de Juan, desde su nacimiento, concepción y antes de eso, preparó al pueblo para estar dispuestos para Dios, nosotros también podemos ir preparando a nosotros mismos, ¿cierto?, para estar dispuestos delante de Dios, preparándonos para ser un pueblo, una iglesia, una familia que esté en las manos del Señor. Así que este anuncio, ¿cierto?, que hizo el ángel, también vaya mostrando al Señor Jesucristo. Traigamos gozo, ¿cierto?, y estemos disponibles para el servicio de nuestro Señor. Oremos. Señor Santo, Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta palabra que la podemos escudriñar. Y usted conoce nuestros corazones, nuestras prioridades, nuestros deseos, nuestras motivaciones y cuántas de ellas, Señor, han estado alejados. Pero también nos muestra a través de esto que hay restauración, que hay posibilidad, Señor. Y esto no queda solamente así, sino que también queda con alegría, queda con gozo, Padre Santo, cuando servimos y compartimos lo importante de la vida. Señor, gracias también por la vida, la nueva vida que hay, Señor, también. Oro especialmente por Elena, para que usted, Señor, sea trabajando en su vida, creciendo, fortaleciendo, y así también
como fue anunciado para Juan, que la vida de ella, Señor, sea una vida de bendición, Señor, de alegría, de gozo. Y también para los niños de esta iglesia, para los futuros también y para nosotros también, Padre. Así que muchas gracias, Padre, por la vida de Juan. En el nombre de Jesús oramos. Amén.